Descodificando enfermedades que empiezan con L. Laberintitis, laberinto. Inflamación del laberinto en el oído interno. También se la llama otitis interna. El laberinto forma parte del sistema auditivo, oído interno, y del sistema de equilibrio. La inflamación se produce en la fase de reparación cuando debemos limpiar algo, en este caso del oído interno. Además, deberemos tener en cuenta los síntomas que se produzcan como vértigos, acúfenos o nistagmos. Conflicto con algo que escuché y no deseaba escuchar, o con algo que aún escucho. Conflicto por escuchar palabras que me desorientan y me pierden, y me irritan. Necesito encontrar la salida al laberinto, pero no escucho. No me dicen por dónde está la salida. No comprendo lo que me dicen, en el sentido de no encontrar salida. No tengo puntos de referencia, de equilibrio. Mi padre no es un modelo de padre, no tengo en qué referenciarme. Labio. Partes carnosas que circunscriben la apertura de la boca. Puerta de entrada del aparato digestivo. Apertura del aparato fonador. La sensibilidad de los labios es muy alta debido a las grandes necesidades que presenta desde el nacimiento en relación al contacto y al pedazo. Las funciones de los labios son básicamente las de atrapar el pedazo, sobre todo en el amamantamiento, y la de contacto, interpretado como literal, el pezón de mamá, un beso, por ejemplo, o simbólico, el contacto con las palabras que expresamos o callamos. Conflicto de no poder atrapar el pedazo, en relación con buscar atrapar el pezón de mamá, el alimento. Mi labio superior está relacionado con el padre, la autoridad, el lado masculino, y con el colon. El labio inferior está relacionado con la madre, la protección, el alimento y el lado femenino, así como con el estómago. Conflicto con no haber recibido suficientes besos o no haberlos podido dar. Conflictos en relación con soplar. Carcinoma de labio. Conflicto con no tener suficiente confianza en uno mismo o en las propias palabras. Tener miedo de equivocarse al hablar. Gente que se siente mal interpretada en lo que dice, en sus palabras. Pánico a ser descubierto con una mirada. Grietas en los labios, contrariedad. Cuando digo algo no se me escucha ni se me tiene en cuenta. Esconder una parte del labio. Si digo lo que pienso, si verbalizo mis deseos, me arriesgo a ser mal interpretado. Úlcera del tejido conjuntivo. ¿Para qué hablar? Labio leporino. Malformación congénita que consiste en la presencia de una fisura en el labio superior. Sentido biológico. Hacer la entrada de la boca más grande para poder atrapar mejor el bocado. Hacer una bocaza. Conflicto de atrapar pedazo. Viene de antes del nacimiento, por lo tanto debemos buscar en el proyecto sentido o el transgeneracional. He deseado algo, ya lo tenía y a última hora me lo han quitado. Mi boca no es suficientemente grande para guardarlo. Conflicto de separación y desvalorización por no haber podido abrir la boca para gritar, quejarse, decir lo que había que decir. Ladillas. Insecto parásito que habita en las zonas vellosas del cuerpo, principalmente en la región púbica. Se alimentan de sangre y suelen contagiarse por contacto sexual. La sintomatología básica son picores, irritación y pueden causar infección de la piel. La sangre de nuestra zona sexual está a disposición para alimentar parásitos. Los parásitos se alimentan de energías sobrantes y a la vez limpian. Algo hay que limpiar en esa zona. Conflicto de culpabilidad por contacto sexual, me chupan la sangre. Conflicto de separación incomprensible o con la que no estamos de acuerdo. Conflicto de separación del placer sexual.
Tiriasis versicolor, conflictos de separación con mancha, en relación al lugar donde se ve. Laringe. Órgano tubular de estructura cartilaginosa que comunica la faringe con la tráquea. Es donde se encuentran las cuerdas vocales y en su parte superior la epiglotis que protege las vías respiratorias de la entrada de sólidos. Sentido biológico: conseguir que el mensaje salga al exterior. Todas las enfermedades de la laringe tienen que ver con el miedo. Es una cuestión arcaica. Ulcero la superficie para que el mensaje pueda pasar. Ante una pelea lo primero que hacemos es abrir las vías de entrada, aire a los pulmones y salida, mensaje, grito, sonido, para enfrentar al enemigo. Cuando soñamos algo de mucho terror, solemos quedarnos mudos, no podemos gritar. Es algo arcaico, una reacción al pánico en femenino. En relé está en el hemisferio femenino. Y el sentido biológico es guardar silencio para no llamar más la atención del depredador y así poder esconderse. Conflicto de miedo y pánico en el territorio, algo que nos deja sin respiración y en silencio. Conflicto de miedo a la muerte por muerte súbita y repentina, deseo de gritar y no poder hacerlo. El mensaje no pasa y hay que hacerlo pasar. No logro hallar la manera de expresar mi drama ni salir de él. Conflicto de memoria de cuello, cuando al nacer el cordón umbilical se queda enrollado en el cuello y no podemos empezar a respirar. También en relación a ahorcamientos o ahogados en el transgeneracional. Conflicto de reprocharse el haber tenido errores al hablar o tener miedo a decir una tontería y sentirse juzgado por ello. En el músculo será más un conflicto de miedo en la mucosa de separación. Disnea laringea, cuando tengo ganas de gritar pero no puedo. Laringitis, inflamación de la laringe. Se considera crónica si dura más de 2 semanas. Sentido biológico. Tenemos una reparación de un conflicto en el que se regenera el tejido y por lo tanto debemos dejar de hablar para mejorar la reconstrucción, o un conflicto activo en el que gritar cuando se acerca un depredador podría delatar nuestra posición. Conflicto, fase de reparación de un conflicto de miedo a la muerte o gran susto. Conflicto de miedo, pánico a expresarse. Resentimiento contra la autoridad con imposibilidad de expresión. Laringitis crónica, continuo estado de alerta por las palabras que es mejor decir y las que se deben callar en un contexto vital. Laringitis aguda, conflicto de susto con respuesta de contraataque en el que dije cosas que no debía. Cometí fuertes errores en mi expresión, rabia y enojo en lo que digo. Aneurisma de Leber, inflamación del nervio óptico y el disco óptico que afecta a niños y preadolescentes y produce pérdida de visión con aparición de una mancha central. Sentido biológico: impedir acercarme a los demás o ir hacia algún sitio, en un contexto de contacto visual. Conflicto de miedo visual con impotencia: lo he hecho todo, he observado los detalles, pero no puedo hallar la forma de actuar, de golpear, de poner en marcha algo que cambie lo que veo y me asusta. Conflicto en relación a la familia. Legastenia, trastorno de las capacidades lectoras y escritoras perteneciente al grupo de los trastornos específicos del desarrollo. Sentido biológico: no se puede dedicar la atención necesaria para la comprensión lectora debido a que faltan cosas más importantes. Esto es válido para todos los aprendizajes, pero mucho más en la lectura, debido a la gran necesidad de orden que precisan. Si desordenamos la evolución, desordenamos las letras. Conflicto
Cuando tenemos dificultades lectoras es que quedan pendientes etapas en el desarrollo de la persona. Lengua. Órgano músculo-esquelético móvil que se encuentra en la boca. Principal órgano del gusto, ayuda a la masticación y la deglución y también permite la formación de sonidos inteligibles. Sentido biológico, ayuda a mover el pedazo para ir disolviéndolo, masticándolo para poderlo tragar. También articula los diferentes sonidos de los fonemas para el habla. La lengua está también en relación con todo el cuerpo y su expresión. Más directamente tiene una relación con el hígado. Conflicto de impotencia para atrapar y mover el pedazo. En menor medida también en relación a atrapar el pedazo. Conflicto de rectitud en las palabras. El equilibrio de lo que expresamos se manifiesta en la lengua. Úlcera. Conflicto de no poder decir lo que tenemos en la punta de la lengua y que nos separa de nuestros seres queridos. Freno de la lengua. Conflicto de no poder hablar. Morderse la lengua. Conflicto de morderse la lengua, no hablar. La vida no tiene buen sabor. Conflictos relacionados directamente con las acciones y movimientos de la lengua. Comer, lamer, besar, prácticas bucogenitales. Lepra. Enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente los troncos nerviosos, periféricos y la piel. Es producida por el bacilo de Hansen y se caracteriza por afectaciones cutáneas en manos, pies y cara y provoca lesiones neuronales en el sistema nervioso periférico. Sentido biológico, conjetura, desprenderse de todo aquello que no nos sirve por haber sido mancillado. Gran conflicto de separación con ataque a la integridad y mancha que se intensifica con la aparición de la propia enfermedad que es en sí una mancha. Leucemia, conocida como el cáncer de la sangre, que se caracteriza por una proliferación maligna de leucocitos y eritrocitos o sus precursores mieloides de la médula ósea. Sentido biológico. Los glóbulos blancos son los principales defensores de nuestro cuerpo en la sangre. Si no maduran o son disfuncionales, como pasa con la leucemia, es para no atacar algo que no tenemos derecho a atacar en la familia, sangre, o para no defendernos. No tengo derecho a defenderme por mi propia cuenta. Conflicto de desvalorización profunda de sí mismo dentro del clan. Solo tengo valor si sigo siendo un niño. No tengo derecho a crecer. Si me hago mayor voy a morir. Desvalorización por no alcanzar los niveles de exigencia de los padres y así poder ser amado. Ausencia de padre. Leucemia mieloide crónica. Presenta glóbulos blancos inmaduros. Conflicto de impotencia frente a un proyecto o para protegerse de la madre. Memorias de suicidios en la genealogía. Leucemia con leucoblastos. Desvalorización global, con una prohibición o un gran peligro si se crece. Leucemia de monocitos. Conflicto de desvalorización en un contexto de separación de los propios orígenes. Tiene el rol de actuar como memoria entre el cerebro y los tejidos. Conflicto de aislamiento permanente. Bajón del sistema inmunitario. Para salvar la vida, la mejor opción es no defenderse. Leucopenia. Disminución del número de leucocitos, glóbulos blancos, totales por debajo de 4.000-4.500 milímetros cúbicos. Sentido biológico. El sentido de disminuir el número de leucocitos es el de no luchar. Si me defiendo, salgo peor parado, por lo tanto me repliego y vivo seguro sin luchar, apartando mis defensas del contacto con el exterior. Conflicto de identidad que me impide autoafirmarme. Para salvar la vida, la mejor opción es no defenderse. Leucoplasia. Manchas blanquecinas que aparecen en las mucosas de la boca, el glande o la vagina.
Sentido biológico es una capa protectora de la mucosa. El sentido variará dependiendo de dónde aparezca. Conflicto de contacto no deseado en general. Muchas posibilidades de que se trate de un contacto sexual, una felación, una violación. Leucorrea. Flujo blanco de olor agrio que sale de la vagina debido a una infección por triconomas vaginalis. Produce dolor vaginal. Sentido biológico. Después de un conflicto en el que ha habido ulceración de la mucosa vaginal, puede producirse esta infección para reparar la zona y eliminar el tejido muerto, flujo. Conflicto de culpa y rabia sexual. Creencia de que las mujeres son impotentes frente a los hombres, fastidio con la pareja, conflicto de la mujer que no es pura, casta, blanca, inocente, virgen. Ligamentos. Banda fibrosa resistente que une las articulaciones y sustenta los órganos. Sentido biológico, su función es la de unir y estabilizar los huesos adyacentes y permitir y facilitar el movimiento adecuado de la articulación donde se integran. Conflicto de desvalorización en el futuro. Miedo por una situación que aún está por venir. Conflicto de impotencia en el futuro, nunca lo lograré, nunca seré tan bueno como. Hiperlaxitud o distensión, querer más libertad, siempre en relación a la zona del cuerpo y los huesos y músculos que unen. Ligamentos cortos, ligamentos que de forma natural son más cortos de lo normal. Sentido biológico, dificultar o impedir la ejecución de ese movimiento, completar el sentido dependiendo de en qué articulación se encuentren y qué movimientos frenen. Conflicto de movimiento, debo moverme lo menos posible, sin derecho a salir de este contexto o situación. Siempre en relación a la zona del cuerpo y los huesos y músculos que unen. Ligamentos cruzados, ligamentos que forman una cruz en la articulación de la rodilla. Existen los posteriores y los anteriores. Sentido biológico, la función de los ligamentos cruzados anteriores es la de dar estabilidad a la rodilla. La de los ligamentos cruzados posteriores, la de evitar el desplazamiento de la tibia hacia el fémur o viceversa. Conflicto de desvalorización respecto a algo que está cruzado, cruce de caminos, cruce de especies, cruce de hierro, cruce de miradas. Conflicto de estar entre dos proyectos. Ver todos los conflictos de rodilla y ligamentos. Líneas del esqueleto y su significado. Definición. Extremidades inferiores, función maternal. Extremidades superiores, acción en la vida de adulto. Pie, la infancia. Tobillo, los 3 años. Rodilla, la adolescencia. Cadera, adulto. Sacro, valores fundamentales. Columna vertebral, estructura personal, ideas, pensamientos. Vértebras lumbares en relación con los demás. Vértebras dorsales en relación con la familia. Vértebras cervicales en relación con la comunicación verbal. Hombro y húmero, responsabilidad como padres o como ser humano. Codo, la actividad profesional. Antebrazo, radio de acción. Muñeca, gesto preciso del trabajo. Manos, gestos más precisos todavía. Conflicto de gran desvalorización. Linfa, líquido transparente del sistema linfático que es recogido del plasma por los capilares linfáticos. Sus funciones son recolectar y devolver el líquido del cuerpo a la sangre, defender el organismo de agentes patógenos y absorber nutrientes del aparato digestivo para llevarlos a las venas subclavias. Sentido biológico. La linfa cumple las funciones de recolectar y devolver el líquido intersticial a la sangre, defender el cuerpo contra organismos patógenos y absorber los nutrientes del aparato digestivo para volcarlos en las venas subclavias. Conflicto de desvalorización y angustia.
Conflictos ligados a temas de ataque y defensa en un contexto de algo sucio que hay que limpiar. Advertencia de que hay que volver a centrar la mente en lo esencial de la vida, el amor y la alegría. Linfoma. Tumor maligno del sistema linfático. Sentido biológico, reconstrucción de las células linfáticas. En la fase activa del conflicto ha habido ulceración y en la fase de reparación hay proliferación. Los linfomas son crecimientos exagerados o sobrepasados debido a una necesidad también exagerada de reconstruir y acrecentar aún más la zona que fue apercibida como defectuosa en la desvalorización. Conflicto de desvalorización específica de un conflicto muy específico en relación a la función real o simbólica de la parte afectada. Si no trabajo y no gano mi dinero, no valgo nada. Linfoma de Burkitt, inmunodeficiencia. Tumor linfático localizado en los ganglios del cuello, ingle, bajo la mandíbula o bajo el brazo, más frecuente en África que en otras regiones. Conflicto de desvalorización con culpabilidad y desesperación en el plano amoroso y sexual. Se sigue la misma descodificación que en los ganglios linfáticos, teniendo siempre en cuenta la zona y su sentido. Conflicto de dificultad para enfrentarme a una situación que conlleva secretos. Linfoma de Hodgkin. Tumor linfático que aparece cuando los linfocitos se multiplican formando grandes células llamadas de Sternberg. Presenta fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos. Sentido biológico, ver el sentido biológico del linfoma. Conflicto de desvalorización profunda de ataque y defensa. Es un problema muy específico y concreto. Sin derecho a defenderme para. Me desvalorizo porque no logro. Linfoma de No-Hodgkin. Tipo de cáncer linfático que nace de los linfocitos, menos localizado que el linfoma de Hodgkin. Conflicto de gran desvalorización y miedo frontal a la enfermedad. Miedo a salir de donde nos sentimos protegidos para afrontar una lucha. Lipodistrofia. Trastorno del metabolismo de los lípidos que presenta ausencia del tejido adiposo. El tejido adiposo nos protege tanto de las temperaturas como del contacto, como de carencia alimenticia o alimentaria. Una atrofia de este tejido indica una desvalorización tal que ya no es necesario ni siquiera la protección. Conflicto de gran desvalorización por el futuro. Estoy preocupado por mi futuro. En el fondo creo que no tengo futuro. Lipoma. Tumores benignos constituidos por la proliferación de tejido celular adiposo subcutáneo. Sentido biológico, crecimiento celular adiposo para rellenar una ulceración del tejido que se produjo en fase activa del conflicto. Este nuevo tejido sí cumplirá correctamente su función de proteger la zona atacada. Conflicto de desvalorización estética local, conflicto de sobreprotección de la zona afectada. Si se da en la espalda, interpretaríamos, se ríen de mí a la espalda, o a mi espalda. Si se da en la cara, se ríen de mí en la cara. También es posible que se deba a un ataque físico en la zona. El lipoma aparece a modo de protección contra golpes. Liposarcoma. Tumores malignos constituidos por la proliferación de tejido celular adiposo. Sentido biológico, ver sentido biológico del lipoma, pero en un grado de ataque superior o más grave. Conflicto. Mismos conflictos que el lipoma, pero en un sentido más fuerte o más grave. Siempre tener presente la parte afectada, por ejemplo. Lipoma renal, conflicto de desvalorización estética, junto a un conflicto de líquidos. Líquido cefalorraquídeo. Líquido transparente que baña el encéfalo y la médula espinal.
Sentido biológico, sus funciones principales son la de proteger y amortiguar los órganos del sistema nervioso central, regular la presión intercraneal, interviene en funciones de nutrición del encéfalo. Conflicto del autodidacta. Necesito poner aceite en los engranajes de mi intelecto para salir adelante solo. Llorar. El término describe el acto de derramar lágrimas en reacción a un estado emocionado y sin ninguna lesión en las estructuras del lacrimal. Sus funciones son las de limpiar el globo ocular y la de liberar emociones. Conflicto, no llorar es el conflicto, no querer o no poder mostrar las emociones. Si muestro mis emociones no soy suficientemente hombre. Miedo a aceptar ciertas emociones porque están mal vistas. Poner en peligro, desvalorizar. Si lloro, acepto esa emoción que no quiero aceptar. Locura. Trastorno o alteración mental que puede presentarse en muchas y diversas formas tales como alienación, delirio, demencia, alucinación, manía, neurosis, psicosis o esquizofrenia. El sentido biológico de la locura en términos generales responde a una reestructuración de las funciones mentales, cognitivas, perceptuales, etc., debido a una constelación de conflictos que han impactado o permanecen en ambos hemisferios, impidiendo la normal basculación de sus funciones en caso de activarse los conflictos. El organismo reinterpreta el mundo de una forma que pueda resultar menos peligrosa para nuestro sistema nervioso y consecuentemente para nuestro organismo. El sentido de una constelación es evitar que dos o más conflictos de grandes proporciones lleguen al órgano, tejido o sistema y causen estragos. Podemos decir que las constelaciones nos salvan la vida. Conflicto. Necesidad de huir de la familia y de la vida de forma violenta. Lordosis. Curvatura de la columna vertebral en la zona cervical o lumbar. Se le conoce a veces con el nombre vulgar de culo respingón. Y es lo opuesto a la sifosis. Sentido biológico. Conflicto arcaico de la mona, que cuando está embarazada camina enseñando su barriga para demostrar al clan que está haciendo bien su trabajo. También inclina el tronco hacia atrás y la vista hacia arriba para ser reconocido por el padre o por quien cumple la función paterna. Desviación de las lumbares, nuestros cimientos, las que deberían mantenernos derechos y erguidos. Conflicto de desvalorización como hombre o como mujer, con gran sentimiento de ser rechazados. No sirves para nada. Conflicto de la mona, cuando las monas quedan embarazadas, caminan enseñando bien su barriga, con el fin de demostrar que están haciendo bien su trabajo. Conflicto con el padre, no eres digno, digna de ser mi hijo, hija. Lumbago, neuralgia o de la parte inferior de la espalda que presenta dolor. Relacionado con las lumbares, concretamente en la L5, nuestros cimientos, la parte de la columna que más peso resiste, el dolor es una señal de aviso. Conflicto. El 80% del conflicto está relacionado con la sexualidad con sentido de culpa. Pierna izquierda, colaterales, mujer, marido, amantes. El 20% conflicto de dirección en la vida. ¿Hacia dónde cargamos el peso? Si el dolor aparece al levantarse por la mañana, seguramente se debe a un conflicto sexual de la noche anterior en el que ha intervenido la culpa. Lumbalgia. Neuralgia o reumatismo crónico de la parte inferior de la espalda que presenta dolor. Lumbago crónico. Conflicto de desvalorización e impotencia central. Desvalorización en nuestros cimientos. Somos los pilares de nuestra familia los que llevamos todo el peso. Me siento impotente y me doblego en los pilares de mi vida. Suele hacer referencia a los conflictos de la parte baja de la espalda. Dinero, relaciones con los demás,
Mi personalidad central. Lunares. Mancha de bordes definidos formada por acumulación de células névicas cargadas de melanina localizadas en la piel. Sentido biológico. Proteger esa zona de contactos que nos manchan o contra la luz del sol, relacionado con el padre por el sentido simbólico. Al no ser malignos adquieren el sentido del lugar donde nos han manchado. Conflicto de mancha, suciedad o desecho en relación a la zona donde aparecen. Posible defensa contra un ataque del padre. Protección contra la integridad de la zona afectada o su simbolismo. Lunatismo, sonambulismo. Persona que realiza movimientos normales diurnos mientras sigue durmiendo. Salir de la cama, andar, comer, beber o incluso salir a la calle. Sentido biológico en nuestra personalidad oculta o fantasma transgeneracional que nos mueve. Realizamos acciones que de forma consciente, en vigilia, no realizamos. Memoria de ancestros que se reproducen. Sentido de no quedarse en la cama por un peligro. Conflicto transgeneracional. Debemos buscar un fantasma. Es el otro que nos mueve. Memorias de ataques, peleas, guerras o agresiones, tocamientos durante la noche. La solución está en no quedarse en la cama. Interpretar los gestos y movimientos que se realizan para ahondar en el conflicto específico. Lupus eritematoso. Dermatitis inflamatoria que presenta manchas rojas principalmente en la zona del rostro. Sentido biológico. Dependiendo de los órganos y zonas afectadas, en general es un intento de reparar una gran desvalorización de base en relación a un contacto en esa parte. Empeora con el sol, que simboliza el contacto con el padre, cosa que puede darnos una buena pista, y también afecta las articulaciones, cosa que tendría la función de no moverse. Conflicto de separación, conflicto de mancha y conflicto de líquidos, riñones, sumado a uno de desvalorización por la parte afectada o su simbología. Conflicto de desvalorización de la parte afectada, conflicto de derecho, no hay derecho, y a menudo también un conflicto de líquidos, riñones. No merezco existir, lo he pasado mal toda mi vida, todo lo malo me sucede a mí. Si este sufrimiento continúa, solo me queda el suicidio. Luxación. Lesión de una articulación en la que los huesos que la forman sale de su posición normal. Sentido biológico, necesidad de más movimiento en esa articulación. La articulación se sale de su posición normal para llegar donde en condiciones normales no lo haríamos. Conflicto de desvalorización con impotencia, falta de libertad en el movimiento, en relación a su función real o simbólica. Codo, trabajo, pies, dirección. También necesidad de salir, escapar de esta situación. Si hay rotura de ligamentos, lazos que se han roto en relación a ese movimiento o al sentido de la articulación. Luxación de cadera, congénita. Luxación congénita de la cadera atribuida a una mala postura del feto en el útero o una hiperlaxitud ligamentaria. Ver sentido biológico de luxación y enmarcarlo en un contexto de agresión a nivel sexual. Conflicto en el proyecto sentido de agresión sexual en el transgeneracional. Proyecto sentido transgeneracional con engaños sexuales. Miedos en relación a relaciones extramatrimoniales. Luxación recidivante o recidiva. Luxación que se repite, vuelve a aparecer después de la sanación. Sentido biológico, ver sentido biológico de luxación. El conflicto en este caso es estructurante, de base, puede venir de un transgeneracional. Conflicto estructurante o reprogramante. Estoy formado en ese conflicto, por lo tanto hace referencia a mi ser. Hace falta mucha más conciencia.